Como les decía, por una cuestión de tiempo y respetando también a nuestro invitado del día, que ya paso a presentárselos. Por cierto, voy a bloquear los audios, solamente los moderadores y yo podemos abrir audios en este momento. Hoy vamos a tener una charla especial acerca de antisemitismo, de los orígenes, del significado, etcétera. Y no podría conseguir a nadie mejor a nivel nacional y podría incluso rajar a nivel internacional en América Latina, como el profesor Junior Aguirre, quien es costarricense, es profesor de secundaria de estudios sociales y cívica, pero también ha llevado todo un proceso de capacitación en temas relacionados con el holocausto, con derechos humanos, genocidios comparados. Incluso estuvo capacitándose en Yad Vashem en algún momento, ha recibido otras capacitaciones, ha estado también en otros países de Latinoamérica, tanto formándose como también teniendo la posibilidad de exponer su perspectiva. Es un arduo escritor en la materia. Además, está ahorita en estos momentos estudiando una maestría de Derechos Humanos en la Universidad Estatal a distancia. Por lo tanto, vamos a ver que es un tema que a él le apasiona montones. Es amigo personal además y eso para mí es un plus, ¿verdad? Por supuesto, tenerlo de conocido y tener una persona de la experiencia que tiene Junior. Escribe para varios medios de comunicación, ¿verdad? Constantemente, entre estos el semanario de universidad, que constantemente le publica, la revista MER, que está ubicada en Montenegro, y bueno, y otra lista interminable también de medios donde Junior hace sus exposiciones. Tiene un podcast que se llama Show A, que creo que en estos momentos por una cuestión personal lo tiene un poquito alejado, pero les recomiendo buscarlo en la plataforma de Spotify, donde él habla mucho de temas de derechos humanos, el tema de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Y ya no le quito más tiempo, ahí conforme se vayan sumando los demás, van a poder escuchar la ponencia que tenemos de Junior. Vamos a abrir un espacio muy breve de preguntas y respuestas, y si quedara alguna pregunta adicional, yo se las plantearía a Junior por aparte y que él nos las responda y yo se las compartiría por el chat del PIAM. Junior, sin más preámbulos, te cedo la palabra y te agradezco una vez más que nos hayas dado la posibilidad de escucharte en este día. Muchísimas gracias, Brian. Tengan todos y todas muy buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente con el programa de El PIAM. Hace ya como 4 años, creo que fue la última charla en aquel momento cuando se trabajaba de manera presencial y estábamos en el edificio de Ciencias Sociales allá en los UCR. Creo que fue la última vez que di una charla del PIAM hace ya bastante tiempo. Y nada, cuando Brian me extendió la invitación, para mí fue una alegría porque, por supuesto, me gusta compartir, además de compartir con las personas, compartir, por supuesto, los conocimientos que pueda brindarles. Eh, Como bien decía Brian, soy profesor en el Ministerio de Educación Pública, de Estudios Sociales y Educación Cívica. También trabajo en el Instituto Dr. Hein Weizmann, donde soy profesor de Individuos y Sociedad e Historia Hebrea. Eh, y voy a tratar de ser lo más breve posible con la charla para dejar un espacio amplio o medio, más bien para las consultas que puedan surgir. Agradezco también que Brian haya adaptado pues el horario a mi horario, ¿verdad? Que podía yo brindar la capacitación o la charla más bien. Y si escuchan más bien por ahí algún ruido, algunos gritos, es que en este momento me encuentro en mi trabajo, estoy en el colegio y pues lo normal es que se escuchen gritos de estudiantes por ahí perdidos en el aire. Pero bueno, voy a compartir en este momento pantalla. Hoy a conversar un poco del antisemitismo. Me confirma Brian si se puede apreciar en la pantalla la presentación. Correcto, sí se ve. Ok. Eh, Vamos a hablar un poco acerca del antisemitismo, pero para poder entender el antisemitismo, primero tenemos que hacer un breve paseo, por decirlo así, por sus orígenes. No podemos entender el antisemitismo actual, moderno y sus características
si no entendemos el origen de y cuáles eran sus manifestaciones y cuál era la forma, por decirlo así, de, entre comillas, atacar a los judíos. Porque el antisemitismo no empieza como un hecho violento, manifiesto específicamente, sino que va a tener a través de la historia una serie de mutaciones, como lo vamos a ir viendo de manera paulatina, hasta aterrizar a la forma de este antisemitismo. El antisemitismo, como lo plantea un autor, que me atrevería a decir que es el autor más importante que jamás haya existido, a título personal lo digo, por supuesto, sobre el holocausto y todo lo que tiene que ver con el tema del holocausto, los invito a leer. Hay obras de él que creo que no se comercializan aquí en Costa Rica, pero se pueden conseguir en la web, principalmente en Amazon. Se llama Raúl Hilberg, es el autor más importante. Raúl Hilberg utiliza esta frase para describir cómo evoluciona el odio hacia el judío. Dice que el problema judío es una tendencia cíclica. Cuando habla de tendencia cíclica se refiere a un proceso que aparece cada cierto tiempo con picos específicos en momentos determinados. Eso es lo que quiere decir Raúl Hilberg. Por lo general, este historiador señala que las crisis sociales de cualquier tipo son los disparadores del antisemitismo o, como vamos a ver ahora, más adelante, como antijudaísmo cristiano, antijudaísmo medieval, ¿verdad? Como lo vamos a analizar poco a poco. Lo que el historiador quiere decir al categorizar, perdón, esto como una tendencia cíclica es que, si bien es cierto, hay periodos en los que pueden pasar 10, 20, hasta 100 o inclusive más años, donde la manifestación violenta y discriminatoria no ocurre, no quiere decir que el antisemitismo no exista, sino más bien que se mantiene, como señalo ahí entre comillas, dormido. Es una especie de monstruo que simple y sencillamente encuentra picos específicos, y estos picos específicos que denominamos como crisis sociales van a ser crisis de carácter económico, guerras o movimientos migratorios, entre otros disparadores del antisemitismo, como vamos a analizar paulatinamente. ¿Por qué Hilbert dice que esto es una tendencia cíclica? Bueno, el antisemitismo, el antijudaísmo, como lo conocemos hoy en día, y la forma de su manifestación, el historiador señala que es a partir del siglo IV después de Cristo o después de la era común, como se llama también ahora actualmente a este periodo de la historia, es cuando aparece a través de la estimulación cristiana de los primeros clérigos e inclusive los primeros papas, son quienes estimulan el odio al judío. Pero este odio tiene una característica común y particular. Se da principalmente por la religión, como vamos a analizar paulatinamente. Ahorita solamente voy a mencionarlo. Se da por la religión, es decir, el odio al judío era por su religión. La segunda o el segundo gran pico ocurre durante el siglo XVIII, cuando se da y ocurre la Revolución Francesa, los estados nacionales deciden expulsarlos. La penúltima, perdón, es durante el siglo XX en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A este proceso el historiador lo categoriza como la aniquilación. La solución va a ser aniquilar a los judíos. Y la última, que es en este tiempo, que es el que estamos viviendo, es la negación y la desaparición. Aniquilar, ya la solución no pasa por aniquilar a los judíos, sino sobre negar su existencia per se, la existencia, perdón, del Estado de Israel, y desaparecerlos, como se ha verbalizado en muchísimas ocasiones. Estos son los 4 periodos que vamos a analizar hoy para poder entender el antisemitismo actual relacionado con el antijudaísmo medieval.
Todo inicia en el siglo IV, cuando la solución que encontraron los clérigos en aquel contexto al odio que se manifestaba contra los judíos por su religión, y quiero que esto quede claro, a los judíos durante el siglo IV se les perseguía, se les ninguneaba y se les agredía inclusive por un tema religioso. Por lo tanto, la solución que se ofrecía en aquel momento era que ellos se convirtieran al cristianismo. Los primeros focos, como bien dice la filmina acá, que se empiezan a manifestar de antijudaísmo son llevados a cabo, liderados y estimulados principalmente por la Iglesia Católica o por el cristianismo, más bien. Esto se da por la orden de Constantino I, cuando autoriza en el concilio de Nicea el culto al cristianismo como religión oficial del imperio. A partir de ese momento, no solo el judaísmo, sino todas las religiones inmediatamente se convierten en enemigas del Estado. ¿Cuál es la solución que se propone? Los judíos y cualquier otro miembro de otro tipo de religión debía de convertirse al cristianismo y confesar la religión. Esa fue la primera gran solución, conviértanse. Durante el siglo IV empezaron a desarrollarse una serie de políticas antijudías que se extendieron hasta el siglo XVIII y que ocurrieron principalmente en el derecho canónico. Cuando hablamos de derecho canónico, nos referimos principalmente a la ley católica, por decirlo así, a la ley cristiana. Esas políticas antijudías tenían como objetivo de que los judíos aceptaran la doctrina cristiana y abandonaran el judaísmo, es decir, que se convirtieran. Medidas de presión para que esto ocurriera: se quemaba el Talmud, que como bien sabrán, o si no lo saben se los comento, el Talmud, perdón, es una serie, es un libro, o son una serie de libros en donde los principales rabinos de la época, hay dos grandes Talmud, si no me equivoco, Brian tal vez me pueda corregir si no es así, que se comentan, que estos grandes rabinos comentan pasajes importantes de la Torá. Entonces, una medida de presión era quemar el Talmud, que es básicamente el libro sagrado de los judíos. Prohibición de ejercer cargos públicos, tenían que emitir certificados de pureza de sangre y marcados de ropas con una insignia de color amarillo. Cuando lleguemos a la etapa de la aniquilación, van a ver que las políticas antisemitas que adoptan los nazis son las mismas políticas antijudías que ejercieron los fieles católicos, los clérigos en aquel contexto, ¿verdad? La imagen ya de por sí es bastante espontánea. Vean ustedes, es la imagen del divino niño Jesús crucificado, atrás una fuente en la que está orinando Satanás y al lado un judío con una bolsita con monedas de oro, emulando la acusación contra Judas, ¿verdad? Que vende a Jesús por unas cuantas monedas. Aquí se da un fenómeno que es como una de las principales, acusaciones que se da contra los judíos. Los judíos mataron a Dios, son asesinos de Jesús. Si asesinaron a Jesús, mataron a Dios. Y esta acusación pervive y básicamente se mantiene hasta el siglo XX. A mediados del siglo XX es que esta acusación de forma oficial abandona la iglesia, pero se mantiene básicamente en el inconsciente colectivo social, ¿verdad? ¿Cuál era la solución que ofrecían entonces? Bueno, los judíos van a tener que convertirse. Si se convierten, entonces tienen la posibilidad de salvarse de la expulsión. ¿Cuáles eran los mitos de la época? Los judíos asesinaron a Dios. El famoso libelo de sangre, que hubo varios. Ahí el más famoso es el de Simón de Trento, San Simón de Trento, de que los judíos secuestraron a un niño en la Pascua, lo sacrificaron, haciéndole las heridas de Cristo en las manos, en los pies, al costado,
y poniéndole una corona de espinas y bebiendo su sangre, ¿verdad? El famoso el mito del libelo de sangre, que según el mito, cada fiesta de Pascua judía, Pesach, hacían un sacrificio ritual de un niño. Como bien les decía entonces, la opción en aquel momento era la salvación y ante las nuevas conversiones, la iglesia crea una institución llamada la Santísima Inquisición que va a vigilar que efectivamente el comportamiento de los nuevos cristianos, llamados despectivamente como marranos, el nombre marrano o cerdo, por supuesto, tiene una connotación despectiva porque para los judíos el cerdo es un animal impuro en el sentido de que no pueden consumir ninguna de sus partes. Entonces a los judíos se les conocía con el nombre de marranos. Veamos una frase dicha por Martín Lutero en aquel contexto. Lutero, que en un principio fue defensor, ávido defensor de los judíos, posteriormente se convierte en un perseguidor de ellos. Dice, yo no soy judío, pero no me gusta meditar seriamente sobre la brutal cólera de Dios contra este pueblo porque me aterroriza la idea que atraviesa mi cuerpo y mi alma. ¿Qué va a pasar con la cólera eterna en el infierno contra los falsos cristianos y los descreídos? Aquí haciendo referencia a los conversos. Ya dejando de lado la parte medieval, que vuelvo y repito, va del siglo IV al siglo XII, inclusive entrado el siglo XIII, que durante toda la Edad Media los judíos sufren estos atropellos. Vamos a entrar al siglo XVIII, cuando la solución o el problema que presentaba a los judíos, como vamos a ver, esta portada de un diario importantísimo de Francia que muestra a un judío o al prototipo que se tenía de un judío en aquel momento, adueñándose y conquistando el mundo entero. Vean ustedes, increstando sus garras y apropiándose de todo. El problema que había con los judíos en aquel momento no era tanto su religión como sí lo era en la Edad Media. Eso quiero que lo tengan muy claro. Cada época representa un problema distinto. El odio evoluciona y las culpas y las responsabilidades también. Durante el siglo XVIII, el gran problema aquí era que los judíos se querían adueñar del mundo y que los judíos funcionaban como dobles agentes. Se dudaba, por ejemplo, de la verdadera lealtad que tenían los judíos hacia los países que habitaban y de los que eran ciudadanos. Francia, Alemania, España, cualquier lugar del mundo ya representaba un grave peligro porque los judíos, según las teorías que se planteaban en aquel momento, tenían una doble lealtad y obedecían a dos patrones diferentes. Veamos entonces cuáles eran las políticas antijudías que ocurrieron del siglo XVIII al siglo XIX. Estas políticas fueron impuestas en aquel momento por los antiguos estados nacionales, que son los estados modernos que nosotros conocemos actualmente o parte de lo que era en aquel contexto. Vean la caricatura ustedes de un prototipo de un judío gordo, narizón, con orejas puntiagudas, observando con deseo a una mujer húngara, porque esta caricatura es una caricatura que se recreó en el Imperio Austrohúngaro, y era uno de los mayores temores que habían, que los judíos se mezclaran con mujeres que no fueran judías y fueran a contaminar o a pervertir la ciudadanía húngara pura, entre comillas, ¿verdad? Lo que va a detonar este proceso de expulsión que empieza a ocurrir en 1492 con la expulsión de moros y judíos de la península ibérica, va a ser lo que ocurre más o menos 300 años después, que es la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después porque empiezan a expulsar a judíos no asimilados, se les empieza a negar su nacionalidad y en diferentes partes del mundo, principalmente en Rusia, ocurren lo que se conoce popularmente con el nombre de pogroms, que son linchamientos masivos contra los judíos que habitaban las diferentes capitales del mundo. ¿Cuál era la solución? Expulsar a los judíos.
Los famosos mitos que se esgrimían en aquella época eran que los judíos son una entidad secreta, controlan la economía de Europa y del mundo, son dobles agentes y se quieren apoderar de ellos. Es célebre y tristemente célebre el famoso caso Dreyfus, pero también el libro de los protocolos de los sabios de Sion, que supuestamente es escrito por una entidad secreta llamado los sabios de Sion, en la que anotan las pautas de cómo se van a adueñar de la economía y la política mundial para así controlar, por supuesto, el mundo. La tercera gran ola de odio, por decirlo así, que es la manifestación final y cúspide del odio al judío, y aquí ya no estamos hablando, en este contexto que mencioné en un primer momento, me voy a volver acá, estamos hablando de antijudaísmo, que es diferente al antisemitismo. El antijudaísmo es el odio al judío por su religión. La solución pasa por la conversión. En este contexto que hablamos hace un momento, del siglo XVIII, todavía estamos hablando de antijudaísmo. El problema era principalmente no la religión de los judíos, sino a quién le debían lealtad. Pero ya en el siglo XX estamos hablando de otra forma de odio. Y aquí es donde ya podemos hablar de antisemitismo. El odio al judío por ser judío propiamente. Y ya vamos a ver cómo, no importa si era religioso, no importa si practicaba, no importa si estaba convertido inclusive y tenía 2 generaciones de padres que eran cristianos, aquí ya no importaba eso, aquí lo que importaba era si su sangre estaba contaminada, como utilizando las palabras que se utilizaban en aquel contexto, ¿verdad? Esto ocurre del siglo XIX al siglo XX. Bajo este contexto acabo de mencionar, precisamente los judíos no tienen escapatoria porque se les juzga por su sangre. Si están contaminados, si tienen sangre judía, son judíos. Aún así no practiquen la religión, aún así hayan adoptado otra religión. En Auschwitz murieron cristianos conversos, es decir, judíos que tenían 1 o 2 generaciones de ser cristianos, pero que según los nazis seguían siendo judíos y que según la ley judía, pues lo eran aunque se hayan convertido, ¿verdad? Algunas acusaciones que empezaron a generarse en aquella época era que los judíos eran una especie de parásitos que contaminaban la sangre y que pervertían la mente de las personas. Por eso parte de las soluciones, como vamos a ver más adelante, pasaban por despedir a profesores universitarios, quemar libros, en fin, este es un periodo amplísimo al que le podría dedicar uno básicamente un curso entero de 15 semanas para poder entender el fenómeno del nazismo. Los judíos crearon el comunismo, el bolchevismo y manejan los Estados Unidos, una contradicción bastante grande, ¿verdad? Pero que era parte de la mitología que se manejaba en aquel momento. Las medidas que se empezaron a tomar en aquel contexto contra los judíos, con el claro objetivo, por supuesto, de erradicarlos, controlarlos y por último, que fue la gran solución que tuvo que ver con el exterminio, es decir, vamos a asesinar judíos, simple y sencillamente por ser judíos, fueron estas. El 15 de septiembre de 1935 se crean las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg tenían como objetivo, primero, segregar a los judíos, pero además de segregarlos, buscaban controlar los matrimonios mixtos que estaban ocurriendo en Alemania, en Austria en aquel momento. Recordemos que para 1935, de lo que estaba compuesto el Reich alemán en aquel momento, era por Alemania y los territorios anexionados de Austria, que habían ocurrido un año antes, dicho sea de paso. Entonces, para 1935, estas leyes se hacen efectivas en estos 2 territorios. ¿Qué era lo que se iba a hacer? Bueno, número 1, segregar a los judíos. La segregación tenía que ver con, número 1, prohibición de utilizar el transporte público utilizado por los alemanes, prohibición de utilizar sitios públicos como parques o piscinas.
Lo de las piscinas es bastante particular porque los alemanes no querían correr ningún tipo de riesgo y creían que si un judío se metía en una piscina podía contaminarla. Y una persona que se metiera en esa piscina se iba a contaminar de, no sé, de ser judío. No creían que se podía convertir en un judío, pero sí que se podía contaminar de algo que tuviera el judío, ¿verdad? Además de esas prohibiciones, empezaron a haber medidas de recortes contra presupuestos de instituciones del Estado, empresas privadas que tuvieran contratados judíos. Se prohibió que los judíos pudieran ser médicos, por ejemplo, maestros, profesores universitarios, abogados, y que manejaran el dinero, banca y finanzas. Entonces empezaron a haber expropiaciones y despidos en aquel momento. Pero además de eso, y tal vez la medida más particular, era la que tenía que ver con el control de los matrimonios. Los matrimonios mixtos que ya existían no podían ser disueltos, pero tenían prohibido reproducirse, no podían tener más hijos. Por lo tanto, una medida fue la castración química para que las mujeres y los hombres no pudieran reproducirse. A partir de 1935, de ese 15 de septiembre de 1935, sí, se empezaron a prohibir nuevos matrimonios mixtos. A estos matrimonios mixtos, cuando empieza a ocurrir el proceso de exterminio, eh, se llena de polémica, inclusive se hace una conferencia porque no sabían qué hacer con estas personas, si exterminarlas o dejarlas. Se les categorizaba con el nombre de Mischling, eran medios judíos, pero eran judíos del todo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los exterminamos? Pero bueno, al final, ya más entrada la guerra y cuando se avecinaba la derrota de Alemania, la decisión iba por efectivamente exterminarlos, asesinarlos en las cámaras de gas. La segunda gran medida fue el primer intento de expulsión. Cuando digo intento es porque efectivamente fue un intento, al final no aterriza, no llega a buen puerto el intento de expulsión. La conferencia de Vienne en 1938, realizada en la ciudad de Vienne, Francia, con diferentes delegaciones de países de América, entre ellos Estados Unidos, liderándola por supuesto, en el que se les cierra la puerta a los judíos del mundo. En un primer intento, los alemanes, los nazis, lo que buscaron fue expulsar a todos los judíos del Reich, que en aquel momento, para 1938, la cifra ascendía a unos 2 millones, 3 millones. Se trataba de colocar a todos los judíos, a todos esos judíos en diferentes partes del mundo. Las naciones enteras dijeron no. Aquí no vamos a implementar cuotas migratorias más altas de las que ya tenemos, no vamos a recibir más judíos. Hay una frase célebre de quien fuera un principal líder sionista, un importante político israelí, el doctor Chaim Weizmann. Weizmann dijo la siguiente frase: parece que el mundo está dividido en dos, una donde los judíos no pueden vivir y otra donde los judíos no pueden ir. Básicamente, este fue un espaldarazo para lo que va a ocurrir después, cuando inicia la guerra, que es el proceso de expolio en 1939. Este proceso de expolio, llamado por los nazis arianización, consistía en expropiar empresas de judíos, que eran empresas, eran bastantes empresas prósperas e importantes, y ponerlos a nombre de familias alemanas y que por supuesto fueron los alemanes quienes controlaran. Pero el expolio no solo estuvo concentrado en empresas y bancos, sino también en propiedades, casas, viviendas, inclusive en el arte. Eh, el, eh, Se llamaba el proceso de arianización del arte, en el que cientos de miles de familias judías perdieron sus piezas de arte, que posteriormente fueron subastadas y vendidas en diferentes galerías de importantes museos, como la Galería de Belvedere en Viena, que tuvo durante muchos años el famoso retrato de Adele Bloch-Bauer, que así se llamaba originalmente, y la arianizan y le ponen la Dama de Oro, que era una obra de Gustav Klimt, un importante pintor de aquella época. De hecho, hay una película bastante interesante que se llama así, La Dama de Oro,
estuvo algún tiempo en la plataforma de Netflix, ahora no sé en qué otra plataforma podrá estar, pero si pueden verla se la recomiendo, es muy, muy fidedigna la película. Esta pieza de arte después es reclamada por una sobrina de Adele Brosh-Bauer, Mary Altman, y después de un proceso legal bastante tedioso y largo, es recuperada y ahora se encuentra en la Galería de New York, que fue comprada por a Mary Altman por 150 millones de dólares. Iniciada la guerra inicia el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de la Alemania nazi a Polonia. Varsovia cae en cuestión de 30 días y los nazis se van a topar un gran problema, así entre comillas. Ellos tenían más o menos 2 millones de judíos habitando entre Austria y Alemania, pero cuando llegan a Polonia, se topan aproximadamente 3 millones de judíos, que no era muy popular en el sentido de que no habían muchos entre Austria y Alemania, que son los judíos hasidíes, los judíos ortodoxos. Esto se convierte ya en un problema para los nazis, que la solución que le dan es concentrarlos en primera instancia en lugares que se llamaron guetos. Para 1940, cuando inicia, un año de iniciada la guerra, en un lugar que se llamó el General Government, liderado por un tipo llamado Hans Frank, empiezan a crear diferentes guetos en las principales ciudades de Polonia, entre ellas Lodz, entre ellas, por supuesto, Varsovia, que son quizás los guetos más grandes y más conocidos, pero también hubo otros, por supuesto, que se crearon en las regiones. El de Łódź tuvo aproximadamente 300,000 judíos en un espacio muy reducido, y el más tristemente célebre y conocido es el de Varsovia, que aglutinó a 500,000 almas en ese lugar. Para que ustedes tengan idea de las dimensiones, es tratar de meter 500,000 personas en una superficie del tamaño de la sabana. Para que solo tengan una idea del hacinamiento que había en el lugar y la forma en que los judíos vivían. Ahorita vamos a ver unas imágenes que no están en esta presentación, pero que les voy a mostrar para que vean cómo fue ese proceso, que es en el que nos vamos a concentrar hoy. Estas medidas de aislamiento se extendieron aproximadamente por 3 años, porque para 1900, perdón, durante un año, porque para 1941 empieza el holocausto, empieza la aniquilación. Cuando hablamos del holocausto o Shoah, como proceso de aniquilación, inicia en el 41. Para ser más específicos, 26 de junio de 1941, con el holocausto de las balas. Los Einsatzgruppen, que ya vamos a ahondar un poco en ese tema, inician el proceso de exterminio en las zonas de Ucrania, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, asesinando a primeramente hombres mayores de edad. Luego, para agosto de ese mismo año, Himmler, no Hitler, sino Himmler, da la orden de aniquilar a niños, mujeres y personas adultas mayores que antes no eran asesinadas. Voy a dejar de compartir para presentarles otro que quiero que vean algunas imágenes de lo que fue el proceso de la solución final y el proceso de aniquilamiento de la población judía de aquella época. En un segundo. Voy a cerrar esta para abrir la otra porque no me deja compartirla. Ok, aquí está ya. Ok, ¿cómo fue ese proceso de aniquilación en la tercera etapa, verdad? Estamos ahorita en la tercera etapa. ¿Cómo fue ese proceso de aniquilación y de exterminio?
Primero empezó con la exclusión de 1933 a 1939. Lo que se trató fue excluir de la vida diaria y cotidiana a los judíos, como ya vimos, a través de diferentes elementos, entre ellas las leyes de Nuremberg, la inmigración forzosa, que ya hablamos de la conferencia de Vián, el boicot de 1938 y la arianización. Las leyes de Nuremberg lo que pretendían eran esto, como podemos ver en la imagen. Habían matrimonios que estaban autorizados y otros matrimonios que básicamente estaban prohibidos, que eran casi todos. La imagen, lo de color beige, es un ciudadano de sangre alemana. Como podemos ver en la parte izquierda, estaban autorizados ciertos matrimonios, y los matrimonios que estaban autorizados no necesariamente era porque eran de alemanes puros, sino era porque básicamente tenían ascendencia judía. Un medio judío y una media judía se podían casar. En la imagen de acá, como estoy señalando con el cursor, el azul representa a los hombres, el rosa a las mujeres. Un medio judío se podía casar con una media judía. Esto no quería decir que por ser un matrimonio autorizado era un matrimonio bien visto. Eran judíos igual. Matrimonios que no estaban autorizados, como podemos ver aquí en la derecha, un ciudadano alemán con una judía, 100%, con una judía al 25%, estaba prohibido también, ¿verdad? Básicamente nadie se podía casar, un ciudadano alemán no se podía casar con una persona que tuviera sangre judía en ningún nivel. La fase 2 del proceso de exterminio tiene que ver con una solución temporal, la creación de guetos. Vean esta imagen de acá que ya de por sí es bastante cruel. Ambas personas que ustedes ven acá son judías. Una está básicamente muriendo de hambre y otra parece que carga una canasta que podríamos creer, porque no lo podemos ver, que lleva algún tipo de alimento. ¿Cuál es la diferencia entre una judía y la otra? Que una podía tener acceso a alimento y otra básicamente se estaba muriendo de hambre. Básicamente la suerte y la fortuna era lo que separaba poder sobrevivir. Durante la fase de los guetos, su etapa final, que fue la etapa más dura, donde la gente empezó a sufrir las consecuencias del hacinamiento, el hambre, el frío, las enfermedades y sobre todo la humillación. El gueto de Varsovia, que fue evacuado para 1942 hacia Treblinka, donde inicia el exterminio, ya había sufrido aproximadamente la muerte de unas 50,000 personas de hambre. Habían muerto antes de que iniciara el proceso de exterminio. ¿Cuándo inicia entonces la solución final? ¿Cuándo inicia el proceso de exterminio? Inicia en la campaña en el este en 1941 y se extiende hasta 1942 durante la tristemente célebre Operación Barbarroja o Barbarosa, como la quieran llamar, cualquiera de las dos está bien dicha, el 22 de junio de 1941, como les mencioné hace un momento. Esta imagen es bastante impactante porque muestra una fosa común. Esta fosa era cavada por los mismos judíos que luego se tenían que hacer a la orilla para ser fusilados por los miembros del Eisengruppen, que son los miembros que ustedes ven aquí atrás. Lo más impactante de esto es que quien está realizando el disparo en este momento es un médico, o sea, es un doctor de profesión. Este médico está indicándole de forma didáctica a los soldados del Eisengruppen, es decir, a sus alumnos, dónde hay que disparar, para qué y con qué objetivo. Bueno, los Eisengruppen se dieron cuenta en un momento de que estaban utilizando muchísimos recursos para matar. Se utilizaban hasta 3, 4 balas para matar a una sola persona. Entonces el médico va y le dice que a la altura de la nuca ese disparo va a ser implacable y va a ser efectivo, por lo tanto va a lograr la muerte y el asesinato de una persona. Dispararle significaba la muerte inmediata, el ahorro de recursos. Le está enseñando cómo matar, en otras palabras. Esta otra imagen también es muy espontánea. Esta fotografía está en el Museo de Yad Vashem. Es una postal, si saben lo que es una postal, ¿verdad? Estas fotografías que son tomadas y después escriben una leyenda atrás.
Este soldado que está acá le está disparando a esta mujer que carga un niño, la está asesinando claramente, y no recuerdo ahorita el nombre del soldado, pero está registrado. Se la está enviando a su novia que está en Alemania y ahí le cuenta, ahí le narra cuál es la gran labor que están llevando a cabo para salvar de la plaga o la peste judía a los alemanes. Himmler fue el que dio la orden de que esto ocurriera, no fue Hitler. Es un hecho que Hitler le dijo a Himmler, pero ese documento no existe. Lo que sí existe es el discurso de Himmler dando la orden. Deseo mencionar aquí con la mayor claridad un capítulo particularmente difícil. Vean las palabras que utiliza Heinrich Himmler, director de las SS. Entre nosotros debe ser mencionado una sola vez con mucha claridad, pero en público nunca hablaremos de ello. Me estoy refiriendo a la evacuación de los judíos, el exterminio del pueblo judío. El pueblo judío será exterminado. La mayoría de vosotros sabéis lo que significa contemplar 100 o 500 o 1000 cadáveres y haber pasado por eso. Haber seguido siendo decentes es lo que nos ha endurecido. Esta es una página de gloria en nuestra historia que nunca se ha escrito y que nunca se escribirá. Con esas palabras se referían al proceso de asesinato, pero a lo que iba a venir después, que eran los campos de exterminio. Fueron 6 campos de exterminios construidos en la Polonia ocupada en aquel momento. Helmno, 360,000 judíos. Majdanek, 89,000 judíos. Auschwitz-Birkenau, 1,000,000 de judíos. Belzec, 600,000 judíos. Me refiero a los judíos que fueron exterminados en esos lugares. Sobibor, 250,000 judíos. Y Treblinka, 870,000 judíos. Por supuesto, existieron otros campos que no eran de exterminio, porque hay una diferencia entre campos de concentración y campos de tránsito, campos de exterminio, campos de trabajo, campos de refugio. Los campos de exterminio eran campos dedicados a la muerte. Este señor que ustedes ven acá es el doctor Fritz Klein, el que está acá en medio. En la bota tenía un arma. Lo que hacía Fritz Klein era ir a tomar pulso para ver si alguna persona seguía con vida y en caso de que siguiera con vida, propinarle un disparo que acabara con su vida. Lo terrible de los campos de exterminio y los campos de la muerte era que sistematizaban, y con esto termino esta parte, sistematizaban la muerte. En Auschwitz, por ejemplo, todas las partes, los restos de los cuerpos eran utilizados para básicamente ingeniería militar. El cabello que era utilizado, que era cortado antes de que entraran a las cámaras o inclusive después de haber estado dentro de las cámaras, era utilizado como material de aislamiento. Los dientes de oro eran extraídos posterior al gaseamiento para fundirlos y crear lingotes de oro. Eso fue, por supuesto, la mayor tragedia que jamás ningún pueblo haya vivido antes. Y el campo insignia, el que más conocemos, es el de Auschwitz-Birkenau. Repito, tardaríamos muchísimo tiempo en hacer un repaso solo de Auschwitz. Voy a terminar esta tercera etapa para entrar a la última etapa que les voy a compartir nuevamente para ir cerrando ya esta parte, y en caso de que hayan preguntas, pues con muchísimos gustos serían o van a ser evacuadas. La última gran etapa es la etapa del siglo XXI, que por supuesto es hacia finales del siglo XX que se empieza a construir el relato de la negación del Estado de Israel y aparece ya en este contexto. Sus principales enemigos son los países árabes, pero alrededor del mundo, por supuesto, Israel también tiene enemigos declarados que se niegan a legitimar su existencia. El antisionismo, cuando ustedes vean esta palabra en redes sociales o en algunos o en medios de comunicación, el antisionismo no es una forma políticamente correcta para nombrar el antisemitismo. Es exactamente lo mismo. Antisemitismo y antisionismo es lo mismo. No hay
un elemento que los separe. El modus operandi es el mismo, odiar a los judíos, pero en esta ocasión es por tener un hogar nacional en el cual vivir y en el cual habitar, que se hace posible a partir de 1948 con la creación del Estado de Israel. Son manifestaciones antisemitas raciales y además de eso se oponen al movimiento nacional judío, el derecho que tienen los judíos para autodeterminarse, de tener su patria, su tierra, su costumbre, su cultura, en otra palabra, su etos. Y el antisionismo se emula el nazismo. Es básicamente odiar al judío y emula también al antijudaísmo medieval y al antijudaísmo de los estados modernos nacionales de aquella época, de aquellos años. De mi parte, esta sería la presentación. No sé si alguno tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene alguna observación. Quisiera ampliar algo más. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Sí, gracias. Yo tengo dos preguntitas. Veo, ajá, Bueno, un segundo. Ajá, sí, perdón, voy a dejar de compartir nada más. Permítame. Tengo el gusto con don Enrique Enrique Álvarez. Alba. Sí, correcto. Sí, Después voy con bueno, doña Patricia Rosales. Sí, adelante. más que preguntas, una aclaración. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la explicación de que, o sea, se dice, los judíos mataron a Jesús? Entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, yo sé que no. Yo sé que no, yo tengo mi teoría, pero más bien quiero ver la suya. Sí, bueno, está más que claro que quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos, ¿verdad? El que ordena la crucifixión de Jesús es Pilato, como vemos en el relato bíblico y vemos en algunas producciones de Hollywood. No podemos separar, por decirlo así, y yo creo que con esto no hay ningún problema, hacer un análisis crítico de la historia. Hubo participación de una secta judía, ¿verdad? Una participación de una secta judía que promueve la crucifixión, pero de que hay una secta judía que era la secta de los fariseos, que promueva la crucifixión, a acusar a los judíos a los judíos, no solo de la época, sino de esta época, de haber asesinado a Jesús, eso ya trasciende los límites de lo racional y del sentido común. Aquí el sentido común es el menos común de los sentidos, parece, ¿verdad? En estos señalamientos. Hay quienes dicen, por ejemplo, Martín Lutero utilizaba aquella famosa frase que utiliza un sumo sacerdote de la secta de los fariseos cuando dice, sea la sangre de él sobre nosotros. Vuelvo y repito, ¿a quién se refería con nosotros en ese contexto? A la secta farisea, ¿verdad? Creo que eso es como lo importante aclarar. Nadie se vuelve y se convierte en un antisemita por llevar y traer a colación esta discusión que me parece que es muy, muy válida. Ok, pura vida. Y la preguntita es, ¿cuál es el trasfondo que está detrás de Hitler en este exterminio? ¿Era un asunto económico para apoderarse de sus joyas o reliquias? No, Ok, ok. Vamos a ver, no obedece a un solo factor, es claro. multifactorial, ¿verdad? De hecho, hoy sabemos que Hitler tenía estrechas relaciones con judíos de la época. El abogado que saca de la cárcel a Hitler es judío, por ejemplo, ¿verdad? Los médicos de cabecera de Hitler eran judíos. Muchos piensan que el odio nace porque su madre muere, ahorita se me olvidó el nombre, Clara Pols, el nombre de la madre de Hitler, muere en buena teoría por no una mala praxis, sino por una mala atención y se piensa que el médico, como la gran mayoría de médicos en aquel momento eran judíos en Alemania, se piensa que por ahí se empezó a derivar, ¿verdad? No hay un punto, ok, esto fue lo que determinó el odio de Hitler hacia los judíos, sino que más bien es multifactorial. Obedece también mucho a las personas de las que él se rodeó. Por ejemplo, Julius Streicher, quien es el director del diario Der Stürmer,
un panfleto antisemita de la época de Hitler, que influyó mucho su pensamiento y lo moldeó. También el mito de 1918 de la puñalada por la espalda. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. En Alemania se empezó a correr el rumor de que los judíos fueron los que forzaron la pérdida de Alemania para obtener un beneficio y un mejor trato posterior a la guerra. A Hitler esto le dolió mucho porque Hitler tuvo cierto protagonismo durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, recibe la Cruz de Hierro, que es una distinción importante por haber arriesgado su vida durante la guerra. Entonces, es multifactorial. No podríamos como encerrarlo a un solo elemento. No sé si eso responde su pregunta. Ok, voy entonces con doña Patricia Rosales. Muy buenos días, excelente su exposición. Nada más quiero hacer un comentario que me impactó mucho. Lo que usted dijo, debo reconocer que me era ignorante en ese aspecto, de que el exterminio de los judíos es algo a nivel mundial. Siempre yo nací y y me inculcaron la misma historia y todo decía que era el pueblo alemán, pero no era el pueblo alemán el único que exterminó a los judíos. Las autoridades alemanas fueron los países que en ese momento tenían el poder económico y político. ¿Cómo es posible que por cuestiones económicas, asumo, dijeran no aceptamos a los judíos y que los exterminen? Sí, entre ellos no dieron la orden, pero contribuyeron. Y después todo el mundo se rasga las vestiduras. No, yo sé que Costa Rica no tenía influencia en ese convenio, ¿verdad? Pero me imagino que también seguro, siguiendo las políticas, no sé si hicieron lo mismo o no, pero sinceramente me duele mucho. Y eso es algo que todavía se da con la gente que guerras y la gente y los pueblos no los admitimos, ¿verdad? Por cuestiones religiosas, por cuestiones económicas. No es lo mismo recibir a un migrante que tenga poder económico a uno que viene huyendo porque vive en un rancho en X país, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso se continúa dando. Y a pesar de que y me duele mucho, sinceramente me impactó ver que lo que le pasó al pueblo judío tal vez pudo haber sido menos grave si los gobiernos hubieran aceptado a esa gente, ¿verdad? Pero bueno. Claro, muchísimas gracias por su observación. Nada más le comento que Costa Rica también negó entrada a judíos. Los judíos que llegaron acá fue por la vía ilegal. Esto se da en el contexto del gobierno de León Cortés, y aquí también se le niega la entrada se niega la entrada a los judíos. Cortés nombra como ministro de Asuntos Exteriores a un ciudadano costarricense de familia alemana, de padres alemanes. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre y el apellido, no lo recuerdo, pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero al país en aquel contexto, fuimos parte de ese portazo, ¿verdad? Como decía Weizmann, el mundo se dividió en dos, uno donde los judíos no pueden vivir y otro donde los judíos no pueden ir. ¿Quiénes cerramos la puerta a que vinieran migrantes judíos? Los judíos que vinieron aquí fue por la vía ilegal en la mayoría de los casos. Y efectivamente usted apunta a algo muy importante. Si bien es cierto, el autor material del crimen fue la cúpula alemana en aquel momento y por supuesto con participación de civiles alemanes, el holocausto es responsabilidad no solo de Europa, sino de los países que negaron en aquel momento la entrada a judíos. En 1938, cuando no existían guetos, no había muerto un solo judío porque todavía no había ocurrido Kristallnacht, entonces no había muerto ni un solo judío por violencia, me refiero, ¿verdad? De antisemita. Al final no sé si se pudiera haber evitado, sería como coquetear un poco con con la invención, pero sí que las dimensiones hubieran sido quizá mucho menores. Voy entonces con el usuario que dice Segovia, luego con Beatriz Porras y con Zaida Castro. Buenos días, Junior. Muchas gracias por compartirnos tan muy buena información. Me gustó mucho su presentación. Tengo dos preguntas. Una es, cuando los soviéticos y los americanos
avanzan y descubren todos los campos de exterminio al final de la guerra. ¿Qué pasa con los sobrevivientes? ¿Qué hacen los soviéticos y los americanos, los sobrevivientes que liberan de esos campos? Ok, hay una frase de un sobreviviente que ahorita son tantos nombres y tantas fechas que no recuerdo todo, ¿verdad? Una frase muy célebre porque nos da una respuesta a una pregunta tan profunda como la que usted hace. Este sobreviviente le preguntaron qué sintió cuando fue liberado y las palabras fueron: fue el peor día de mi vida. ¿Por qué? Porque habían asesinado a toda su familia, había perdido todo, no tenía nadie en el mundo, no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir, no tenía absolutamente nada. Por supuesto que esa respuesta se da en el calor de la situación y en un contexto que tal vez no era el mejor, ¿verdad? Pero nos indica lo que significó el destino de la vida de los sobrevivientes. Hay que aclarar algo acá importante, porque sobreviviente no es solo el que sobrevivió a los campos de exterminio o a los guetos, ¿verdad? Sobreviviente es toda aquella persona que entre 1933 y 1945, en ese periodo de 12 años, logra escapar. Aquí en Costa Rica tenemos sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, y descendientes de ellos. Después de Auschwitz, que es del campo que tenemos más testimonio por diferentes razones, entre ellas porque era el más grande, el que más judíos tenía y el que es liberado con alguna antelación, ¿verdad? La vida, esto lo analizamos en una presentación que se llama Volver a Vivir, que fue de la vida de los sobrevivientes. Básicamente se empiezan a entreversar entre qué hago, para dónde voy, busco mi familia, si voy al lugar donde vivía antes, donde estaba mi casa, ¿será que me van a asesinar? Entonces decidieron empezar a vivir de cero. Hay muchísimos sobrevivientes, entre comillas, voy a utilizar una palabra que tal vez no es la correcta, pero la voy a usar, célebres en el sentido que conocemos y son muy ampliamente conocidos sus testimonios, porque fueron personas que, además de haber vivido esto, hicieron un grandísimo aporte a la sociedad, como por ejemplo Elie Wiesel, que ya falleció, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo nada más. Primo Levi también, que se suicidó en los años 80, o al menos es lo que se piensa, que se suicidó. En fin, la vida fue muy atropellada. La gran mayoría, y esto es muy importante mencionarlo, pudieron reconstruir sus vidas en diferentes lugares, o bien a países donde emigraron, o bien en el Estado de Israel. No fue fácil, no fue sencillo. Los sobrevivientes fueron ninguneados básicamente durante 20, 30 años, que es hasta los años 60, 70, que empiezan a tener una relevancia importante en el mundo. Se empieza a tomar en cuenta sus testimonios, y además Alemania empieza a reparar, sobrevivieron a los campos a los guetos, que sobrevivieron al holocausto. Espero haber aclarado su pregunta. Sí, sí, más bien, muchas gracias. Y tenía una segunda, si me permite. Es difícil. Realmente, por ejemplo, usted nos dio una breve introducción en el tiempo del antisemitismo y antijudaísmo. Hablando del futuro, ¿cree usted que los judíos o los israelitas podrán alcanzar a convivir con sus vecinos de una manera racional y social, en paz social, conociendo todos esos antecedentes que usted nos habló? Sí, digamos, hablando del mundo árabe, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Sí, vamos a ver. Israel y el mundo árabe han dado pasos importantes en torno a la paz, y aquí tenemos que entender lo que significa la paz, ¿verdad? La paz no quiere decir que todos nos llevamos bien y somos amigos, sino que podemos, por decirlo así, convivir en calma. La palabra shalom, que la mal traducimos al español como paz, se refiere más bien como
inclusive a un periodo de paz absoluta y plena, inclusive en temporadas y momentos difíciles, que eso es a la paz que aspira Israel, que sabe que no va a haber una convivencia del todo pacífica entre sus vecinos, pero sí por lo menos van a poder vivir tranquilas. ¿Es eso posible? Yo creo que se han dado pasos importantes con los acuerdos de Abraham que se firmaron con los países del Golfo, hay acuerdos de paz con Jordania, hay acuerdos de paz con Egipto, que son países árabes, y se habla de que dentro de poco puede haber un tratado de paz con Arabia Saudita. Mientras haya un enemigo común, la paz es posible. Este enemigo común es Irán, Sí. pero ya estoy entrando en un área de la que no soy especialista y de la que tenemos un especialista aquí que es Brian, ¿verdad? Que no es porque sea mi amigo, pero ustedes lo conocerán mejor, Sabe mucho. inclusive que viven, es de verdad Sí. un erudito en el tema. Pero bueno, creo que eso sería de mi parte. Voy entonces con Beatriz Muchas Porras. gracias, Junior. Mucho gusto. Buenos días, Junior. Muy interesante este esbozo que hizo usted, esa capacidad de síntesis con la cual nos transmitió como es su conocimiento. Yo tengo bueno, no sé si es una teoría o es un pensamiento más bien de por qué esta persecución del pueblo judío. Primero, por la valentía para resistir todos estos embates en la diáspora y, como decía ahora, regresando a su territorio. Y después por la capacidad que tienen, la capacidad económica, digamos, no es un enemigo insignificante, sino ha sabido levantarse y es un enemigo como es económico en la parte de cómo crecieron, y entonces a través del nacionalismo, la parte de los nazis, vieron cómo eliminarlos, cómo eliminar bueno, crear un enemigo común para que los alemanes se unieran en contra de alguien o de un pueblo que vale la pena, que tenía que dar, que tenía que quitarles. Y ahora yo sí dudo mucho bueno, sí creo esta paz que dice usted, esa paz como una guerra fría, como nada más algo político, pero el levantamiento que ha tenido el pueblo de Israel en esa tierra deseada por muchos, deseada casi por todos en esa área de paso donde los palestinos no van a querer dejarlo. Está como también las grandes potencias de Rusia y Estados Unidos, que todos quieren este pedacito de tierra tan pequeño pero tan rico, más que todo por las personas, por el pueblo que logra levantarlo. Las guerras por lo general, creo yo, son económicas, crean factores religiosos como solapados para hacer un objetivo que es económico. No sé qué opina usted. Sí, bueno, al igual que lo que usted señala, vamos a ver, hay diferentes opiniones en torno a cuáles pueden ser las razones. De hecho, se han escrito libros que he tenido la oportunidad de leer. De hecho, hay un libro que se llama Las razones del odio, eh, que se centra principalmente en por qué particularmente se persigue a los judíos, ¿verdad? La historia de la humanidad nos ha mostrado a nosotros que hay una constante en la historia de la humanidad que es como la evolución, el cambio. Y el pueblo judío en ciertas cosas se mantiene, vuelvo y repito, se mantiene como igual, y esto tiene que ver con sus tradiciones y sus costumbres. Los judíos son más antiguos que los romanos, por ejemplo, que el Imperio Romano, y hoy no se habla latín, se utiliza simple y sencillamente para cuestiones académicas, y el Imperio Romano fue el imperio más grande del mundo antiguo, ¿verdad? Los judíos siempre fueron una porción insignificante y aún así supieron sostenerse.
de Egipto solo queda el nombre, por ejemplo, además y las pirámides y los museos. Y el pueblo judío, que es igual tan antiguo como el antiguo Egipto, a la redundancia, aún mantiene muchísimo de sus costumbres, de su tradición, de su cultura. Y creo que esa, no voy a decir involución, porque no es una involución, sino ese mantenerse, como bien usted lo señala, de una misma forma ha causado precisamente algún tipo de animadversión de las personas hacia los judíos, ¿verdad? Pero de igual forma hay otros elementos que podemos señalar, ¿verdad? Entre esos elementos, pues tenemos, como usted bien señala, que para nadie es un secreto y no pasa nada con decirlo, hay judíos que tienen muchísimo poder y que manejan aún hoy, digamos, grandes empresas de comunicaciones, como por ejemplo, o redes sociales como Facebook, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que lo que tiene de judío es como el apellido y la tradición, porque él no practica el judaísmo y no es algo de lo que él se sienta al menos abiertamente orgulloso, al menos de lo que no hablará públicamente. Y eso puede añadir, por supuesto, ¿verdad? Una carga hacia, hacia los judíos. Pero bueno, también tenemos musulmanes multimillonarios que controlan los pozos petrolíficos, ¿verdad? Y musulmanes que tienen 1500 años, 1400 años de historia de su religión y nadie los odia por ser musulmanes, ¿verdad? Es decir, tienen dinero, tienen poder y tienen su religión que la practican con la misma ortodoxia que la practican los judíos y al final no odiamos a los musulmanes. Lo mismo con los católicos, con los cristianos y con otras denominaciones religiosas. Entonces creo que es como un tema a analizar y a repensar, ¿verdad? Hacer estos señalamientos son válidos porque invitan precisamente a la reflexión y a repensar un poco cómo entendemos nosotros el mundo y la relación de los judíos con el mundo. Espero haber por lo menos añadido algún tipo de aclaración a su observación. Y bueno, Brian. Perfecto. Bueno, Junior, de verdad, muchísimas gracias. Sé que el tiempo lo tienes muy limitado y por eso te agradezco montones que nos hayas dado esta oportunidad y bueno, y a todos los estudiantes también agradecerles por haber atendido la clase. Vamos a hacer como siempre un corte acá y en un rato les hago llegar el video correspondiente a esta semana que ya se los comparto en unos 10 minutos que regresamos de break, por decirlo así, a las 10:20 vamos a regresar y vamos a tener ahora el video de esta semana. Muchísimas gracias, Junior. Sí, no, a vos y a todos por la atención. Ahí les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren alguna sugerencia, alguna recomendación. Ahí está con muchísimo gusto para atenderlos y tal vez nos volvamos a ver en alguna otra oportunidad y que quieran como ahondar porque como ustedes bien señalaron, lo que hice fue como un esbozo ahí para poder explicar este concepto, pero después podemos ver algo más específico que ustedes quieran y en algunas fechas más adelante cuando se pueda. Entonces, nada, muchísimas gracias, despedirme y nuevamente gracias a vos, Brian, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y vamos entonces a retirarnos 10 minutos. A las 10:20 regresamos para ver el video de esta semana. Muchas gracias.